Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso, en la segunda entrega, en la segunda parte de 3, para hablar de el porfirismo. Bueno, ya tenemos aquí a don Jesús de la Cruz Porfirio Díaz Moriquius, de presidente de México. Bueno, quedamos en que íbamos a empezar a hablar ahora sobre la cuestión económica. La pregunta entonces era, ¿qué quería lograr Porfirio Díaz en el aspecto económico? Dicho de otra manera, ¿cuál era el plan Pinky para conquistar al mundo? Bueno, pues lo que quiere es un gran desarrollo industrial. Quiere que haya mucha inversión, quiere que haya una agricultura de exportación capitalista y quiere que haya inversión en industria, todo tipo de industria. ¿Por qué? Porque la política económica del porfirismo, les recuerdo que era liberal. ¿Okay? Y ya hicimos un video introductorio donde detallamos esto del capitalismo y del liberalismo. Entonces, estas son las ideas por las que está influido don Porfirio. ¿Okay? Y eso implica, por lo tanto, tratar de ser un país rico. ¿Cómo? Vendiendo mucho y con gran margen de ganancia para tratar de comprar menos de lo que vendes y hacerte rico, rico. Ese es el objetivo final, ¿ok? La cúspide de la felicidad, aparentemente. Entonces, hacer a México un país rico. Y para eso necesitamos fomentar la industria. Bueno, ¿por qué? Porque, pues, yo creo que para tratar de dormir bien en las noches, generaron esta idea y decían, pues miren, ricos siempre va a haber y pobres también, y siempre van a ser muchos pobres y pocos ricos. Pero esa es el triángulo moradito, las personas. Y lo que está en el triángulo cafecito es el dinero. Pero la lógica era, pero si hay, entre más dinero haya, más dinero va a haber para los ricos, pero también para los pobres. Entre más dinero tiene el rico, más va a invertir, más empleos va a generar, mejor va a pagar, etcétera, etcétera. Es como una bola de nieve. Y entonces, entre más producción haya, entre más riqueza se genere, más bienestar va a haber para los ricos, pero también para los pobres. Claro que actualmente pues ya nos dimos cuenta que esto no funciona así, ¿verdad? Porque los ricos son capaces de acumular el capital, ¿no? De manera bastante eficiente, pero bueno, en esta época queremos pensar, ¿verdad? Que don Porfirio todavía no lo sabía. Entonces el plan Pinky para conquistar al mundo es que produzcamos un montón para vender un montón. Ok. El pequeño problemita al que nos vamos a enfrentar, bueno, afortunadamente no nosotros, sino don Porfirio, fue que nadie quería invertir en México, ¿ok? Era difícil que un empresario se interesara en invertir en México. Y no porque seamos bonitos o porque seamos feitos. ¿Por qué era esta situación? Pues porque no teníamos ni las condiciones políticas ni económicas para volvernos un país atractivo. Y la pregunta siguiente es, ¿y cómo le vamos a hacer entonces? Se dijo don Porfirio, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a nuestro objetivo de que haya inversión y haya producción? Bueno, vamos a dividirlo en dos grandes ámbitos, en el político y el económico. ¿Por qué el político? Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere el empresario? El empresario quiere que haya mano de obra dócil y barata. ¿Ok? Entonces nada de revolucionarios, ni de caciques, ni de gente montada a caballo. No. Y parte de esto de que la mano de obra sea dócil es que haya un marco legal bien firme que la gente, en general, la mano de obra acepte y siga. ¿Ok? Entonces, todo un marco legal que además le dé respaldo a mis propiedades, por supuesto, también, la paz porfiriana, ¿no? Aquello de alguien que, si yo compro algo en México, que yo saber que no va a venir otro gobierno y me lo va a quitar. Entonces, mano de obra dócil y barata y un respeto a la ley. Ahora, ¿cuál fue el lema de Porfirio Díaz?
mucha administración y poca política, ¿ok? Una de las cosas notables del porfirismo es que va a organizar la administración pública, va a crear el aparato burocrático, el aparato administrativo, lo van a hacer funcionar como relojito, ¿ok? Ahora, no todo lo hacía don Porfirio. Ese no es el chiste de un líder, el ponerse a hacer él todas las cosas. En realidad, lo que hizo don Porfirio fue allegarse de las personas que él sabía que podían hacerlo y darles todas las facilidades y formas de la libertad bajo su tutela, ¿verdad? La libertad de desarrollar sus capacidades, ¿ok? Siempre bajo, por supuesto, el mando de don Porfirio, ¿ok? Entonces, los que se van a encargar de hacer este trabajo de administración y organización va a ser un grupo que la gente va a empezar a reconocer como los científicos, ¿ok? ¿Quiénes son estos científicos? Bueno, aquí ya se ven maduritos, pero en realidad cuando los conoció don Porfirio, eran un grupo de jóvenes. ¿Y quién creen que se los presentó? Nada más y nada menos que su suegro, don Manuel Romero. Le presentó a estos jovencitos que si bien no eran ricos, no venían de familias acomodadas, la mayoría de ellos, de una u otra manera habían, por esfuerzo, lo que ustedes gusten y manden, habían logrado realizar estudios, tenían un cierto grado académico importante y por supuesto estaban influidos de todas las ideas de la época, ¿ok? Bueno, recuerden que el capitalismo viene de la mano con el Renacimiento, ¿ok? El Renacimiento fue la época en que los seres humanos descubrieron que tenían un juguetito ahí en la cabeza que se llamaba cerebro y que podía razonar. Recuerden que en la Edad Media, por eso se le conoce como la Edad Oscura, ¿ok? Bueno, exageré al decir humanos, los europeos sobre todo, ¿no? Pero recuerden que en la Edad Media se le conocía como la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía una sola respuesta para cualquier curiosidad. Todo era porque Dios así lo quiso. Y deja de estar dando lata, ¿no? Que por qué la planta, porque así Dios lo quiso. Ya, deja de estar molestando. Entonces, en el Renacimiento se quita esta barrera, se descubre, ¿no? De alguna manera, hasta cierto punto, la capacidad de razonar y como con juguetito nuevo. Ahora todo lo querían pasar por la razón, ¿no? Somos hijos del Renacimiento finalmente. Ahora ahora actualmente es como que hay está revirando un poco el asunto, pero en realidad, aún hasta la actualidad la ciencia y el pensamiento racional pues siguen primando, ¿no? Entonces, esto dio paso pues a una corriente también teórica del positivismo, que es esto de querer todo explicarlo de manera racional y para todo sacar números y cuentas y mediciones, ¿no? Todo de manera racional. Bueno, el caso es que estos científicos no se los imaginen como un grupo así unido de, a ver, vénganse los científicos, vamos a tomarnos un café. O sea, no, los científicos para acá, por favor. No. En realidad no fueron un grupo así político, ¿no? Bien definido. No se juntaban a tomar decisiones en conjunto. No era tanto así. Más bien, y sin embargo, pues existieron. ¿Por qué? Porque la gente los reconocía como los científicos, ¿no? Y en realidad el nombrecito les viene un poco a modo de burla, ¿no? La carrilla, porque pues todo lo que les preguntaban y todo lo querían, para todos sacaban la ciencia, ¿no? Y pues la gente al modo, pues ya ven cómo es. Gente así, yo no, pero hay gente que sí es así, carrilluda. Y pues lo malo de venir y, ay, miren, ahí vienen los científicos, ¿no? Bueno,
Ahora, si bien no eran un grupo político, ¿no? Bien uniforme, sí había, pues no había una cabecilla como tal. Sin embargo, sí había un científico que se distinguió de los demás. Si hubiera habido un líder, si hubieran tenido que escoger un líder, muy probablemente hubiera sido José Yves Limantour, ¿no? De orígenes franceses, pero bueno, es mexicano, ¿no? José Yves Limantour, pues fue el que tuvo más influencia de los científicos, fue el secretario de Hacienda y pues mano derecha en este sentido de Porfirio Díaz, ¿no? Y obvio, pues las finanzas y lo demás. Gentes muy disciplinadas, todos ellos. Y les digo, admirable lo que finalmente logran los científicos, ¿no? En la administración, o sea, todo es, cuando uno es historiador y va al archivo histórico, al archivo general de la nación, pues antes del porfirismo te llegan con cajas y cajas de papeles ahí medios revueltones, ¿no? Y una cosa de una costa y luego de otra y así. Cuando llegas a la época del porfirismo existen libros empastados, por temas, población, economía, política, todo que está claramente ahí registrado, ¿no? Por el mismo régimen. Entonces, pues sí, la verdad es que sí hicieron una gran labor organizando la administración del país. Y les digo, bueno, estableciendo instituciones y generando reglas y rutas, ¿no? Entonces, estos científicos, hay que decir, yo les decía que pues eran jovencillos al inicio, que llegaron muchos de ellos sin tener así grandes capitales, pero finalmente sí terminaron consolidando su economía personal, porque a final de cuentas pues ellos sabían dónde se iba a invertir, dónde, qué terrenos, ¿no? Los primeros que se enteraban de qué terrenos iban a deslindar, etcétera, etcétera. Y pues sí, terminaron finalmente favoreciendo sus economías personales de esta manera. Así que se terminaron convirtiendo también pues en un grupo económico interesante, por lo menos. Bueno, pero ok, estamos en este rollo de cómo le vamos a hacer para convencer a los empresarios de que vengan a invertir a México. ¿Cómo los convencemos de que vengan a jugar a nuestra cancha? Y ya vimos en el aspecto político, ¿no? Mano de obra, respetar la ley, mucha administración y poca política. ¿Y en lo económico? Pues en lo económico por lo menos dos cosas. Uno, incentivos económicos. ¿Y esto qué significa? Pues lo mejor que le puedes decir a un empresario es, vente para acá, que yo no te voy a cobrar nada. Es más, pégame pero no me dejes. No te voy a cobrar impuestos. Ven y saca todo lo de aquí, pero no me des nada. A cambio de que generes esta inversión y de que generes empleos, no te voy a cobrar impuestos. ¿Ok? Y por otra parte, otra cosa linda que le puedes susurrar al oído a un empresario es, y te presto dinero o te consigo dinero con bajos intereses para que inviertas. ¿Ok? Era ponerse de pechitos. Ahora sí que política de puertas, brazos y piernillas abiertas. Infraestructura. Ya decíamos que se necesitaba una cancha donde se pueda jugar, no un cerro lleno de chollas, sino una cancha plana que no tenga, que nada impida el juego. En este caso, nuestra cancha estaba cubierta por una sierra. ¿Recuerdan? El problema de la comunicación interna del país era tremenda. ¿De qué me sirve a mí tener aquí en medio traerme al lomo de mula una máquina en pedazos, las piezas de una máquina, venir aquí, armarla y conseguir primero a alguien que la arme y que la opere, porque pues hay que saber, ¿no? Y cómo convences a alguien de que se venga con esos conocimientos a que se venga a enterrar acá, ¿no? A la sierra. Y si se te descompone la máquina, ¿cuánto te vas a tardar en poder conseguir que se repare? Y ponle que ya la pusiste a trabajar y que ya tienes ahí un cerro de cosas que está haciendo la máquina.
¿Y cómo los vas a sacar de ahí uno por uno, de mula en mula? Entonces estaba verdaderamente complicado. Así que no es de extrañar que uno de los aspectos más importantes para Porfirio Díaz fue solucionar el problema de la comunicación interna. Así que miren ustedes, de cuando terminó el primer periodo de Porfirio Díaz, miren, nada más, prácticamente nomás estaba el tramo México-Veracruz. Y en 1910, vean nomás, nos llenamos de vías férreas. De hecho, si se fijan, la única que quedó aquí libre fue la península. Aquí vivo yo. Y pues, es que hay niveles. Nosotros todavía somos más difíciles. No cualquiera aquí. Bueno, el caso es que quedó todo, parecen estrías, ¿no? Se llenó el país de tanta vía férrea. ¿Ok? Así que problema solucionado por don Porfirio. Y como el ferrocarril, otra serie de adelantos tecnológicos, toda serie de adelantos tecnológicos que favorecían, por supuesto, la inversión, como por ejemplo la luz eléctrica, ¿no? Necesaria para echar a andar las máquinas, por supuesto. Pero pues también se puso alumbrado público, ¿no? Y en ciertas zonas de la ciudad, en las casas, el telégrafo sin hilos, básico para poder enterarte de los precios de los productos, para poder acordar envíos, etcétera, 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 pues el telégrafo sin hilos. Y no crean que no los conseguimos atrasados, no señor, lo que pasa es que estas cosas también apenas estaban creando. Estamos casi en medio de la segunda revolución industrial y estos inventos están generando y nosotros empezamos a estar a la vanguardia. Don Porfirio nos llevó a primer nivel. Entonces, es más, el telégrafo sin hilos, creo que fuimos pioneros el país en probarse el telégrafo sin hilos. El teléfono, por supuesto, pues la cámara y pues lo que parece no muy ya lo que sí ya de repente no tiene tanta relación con el desarrollo industrial, a lo mejor el fonógrafo, entre que no y que sí. En todo caso, el fonógrafo sí es bien interesante mencionarlo, porque resulta que podemos escuchar la voz de Porfirio Díaz. Si ustedes quieren escuchar su voz, pueden darle ahí en YouTube, denle voz Porfirio Díaz. Resulta que Porfirio Díaz se conoció a Tomás Alva Edison y entonces Tomás Alva Edison le manda una carta a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz acá bien chacalón, ¿no? Le contestó la carta a Tomás Alva Edison, pero se la contestó grabada, ¿ok? Entonces, pues ya, si son curiosones, pueden buscar esa grabación ahí en internet, está, ¿no? Fácil de encontrar. Bueno, y la pregunta va a ser, ok, entonces resulta que don Porfirio está arreglando la cancha, está tratando de atraer la inversión. ¿Con qué? Con paz social, trayendo los adelantos tecnológicos, necesarios para que se desarrollen las industrias, dándoles además facilidades para que inviertan, no te cobren impuestos y lo demás. Y la pregunta va a ser, ¿y lo logró o no lo logró? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues eso es lo que vamos a resolver en el último video en el que vamos a hablar sobre el porfirismo. Así que les digo, hasta la próxima.